Retornamos al Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de contar con su audiencia. Y aquí está con nosotros, como le habíamos dicho antes de la pausa, el doctor Cristian de los Santos. Él es endocrinólogo internista. Y bueno, sería para nosotros un gran honor, un gran placer compartir este escenario con Cristian de los Santos. Gracias. Realmente un privilegio para mí compartir con ustedes este espacio y con los televidentes también, agradecerles esta invitación. Bueno, lo vamos a hacer con un brindis de una costumbre, los dominicanos y el mundo, que es el café Santo Domingo. Sí. El sabor que empieza en el aroma. Y yo creo, ¿verdad, Dionisio? Esta es la primera inquietud, yo creo. Que es la primera inquietud. Sí. Por ahí, porque el dominicano que no toma café por la mañana, dice, yo siempre sí, le tomo prestado a Francisco Javier García, que él dice que él hasta que no se toma una taza de café Santo Domingo es medio hombre. Entonces el dominicano no se siente tranquilo si no toma café. Y el café es bueno, simplemente si es diabético, tomárselo sin azúcar. Sin azúcar. Sí, porque es café. Cuando tú le echas azúcar, entonces se le pierde el sabor al café. ¿Y cómo nos damos cuenta de que tenemos o que somos propensos a estar pues vinculante a esta enfermedad y no podemos nosotros entonces prevenir? Por ejemplo, no podemos tomarnos el café amargo porque no sabemos si tenemos ese tipo de problemas. Así es. ¿Cómo prevenimos? Con la historia de los pacientes, la historia familiar es importante. La mayoría de los diabéticos están agrupados en el tipo de diabetes mellitus tipo 2, que son la mayoría de los pacientes, la gran mayoría, y estos son prevenibles también en una gran proporción, quizás casi más del 80%. ¿Y hay algún grado familiar? Sí, están los factores hereditarios, son importantes, pero también otros factores. El más importante en estos tiempos es la obesidad, el sobrepeso, que es el preámbulo o el preludio de la obesidad, que la gente a veces piensa que una pequeña barriguita no hace daño, esa barriguita rosera o esa barriguita cervecera, como dice la gente. Pero la obesidad, en esa barriga pequeña se está gestando un trastorno metabólico que viene desde la grasa que está intraabdominal, esa grasa visceral, y al final eso va a perpetuar un trastorno a su vez del metabolismo de los azúcares. Y entonces ese metabolismo alterado de los azúcares se convierte en una prediabetes que puede pasarse hasta 10 y 15 años. De manera que cuando se diagnostica un diabético, lamentablemente llegó tarde ya, porque ya tiene 10 a 15 años. Entonces urge la necesidad de que se haga un programa de detección temprana en estos pacientes, en estas personas, tomando en cuenta los factores hereditarios. Si tienes un familiar de primer grado, que es papá, mamá, hermanos, que son diabéticos, eso debe ponerte una señal de alerta. Si es, además de obeso, es una mujer que ha tenido muchos embarazos o un solo embarazo que terminara con un producto de más de 9 libras. Sabe que cuando nace un muchacho de esos grandotes, todo el mundo hace fiesta y se olvida de ese niño y se olvida de esa madre que ya durante esa gestación estuvo sometido a un ambiente de diabetes. Durante ese tiempo ese niño estuvo expuesto a grandes cantidades de azúcar en esa madre. Todo niño que nace de más de 9 libras está intraútero ya en riesgo de desarrollar diabetes. Incluso esa madre, si le damos seguimiento y le damos tratamiento de dieta, ejercicio y medicamentos que existen para prevenir, esa madre pudiera no llegar a ser diabética en un futuro. Hay marcadores también en el examen físico que podemos ver rápidamente en un paciente, que son unas marcas oscuras que se llaman acantosis nigricans, le salen en la cara a las personas, en las áreas de pliegue, en el cuello, en las axilas, en las manos. Esas marcas que llaman acantosis nigricans también anuncia que hay un proceso de resistencia a la insulina y que finalmente esta persona va a terminar siendo diabético. Eso se puede revertir, eso se ve en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, también en el propio embarazo sale también la acantosis nigricans, porque es un estado de resistencia insulínica.
de resistencia al efecto de esa hormona que es la que nos controla el azúcar. A todo el mundo cuando come, a todo el mundo le sube el azúcar, sea diabético o no. Y eso se puede pasar 2 horas. Generalmente ya en 1 hora, hora y media se resuelve, pero en las personas que no tienen la cantidad de insulina adecuada o que no tienen una insulina de buena calidad, estas personas van a mantener ese estado de glicemia elevada o de azúcar elevada por más tiempo. Julio, yo quiero, bien, sí. antes que Julio haga la pregunta, yo quiero, porque usted dijo algo, que seguro todo el que estaba mirando el programa dijo, ¿qué? O sea, todo el ser humano después que come le sube el azúcar. No importa lo que uno coma, todo el mundo le va a subir por lo menos por 1 hora. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Porque cuando comemos de manera fisiológica y normal, toda la comida se tiene que transformar en azúcar para poder ser utilizada como fuente de energía. No importa que sean proteínas, que sean grasas, que sean carbohidratos. Lógicamente los carbohidratos van a subirnos más. Hay algunos alimentos que nos suben más la comida que otros. Entonces, cuando ese azúcar sube, el páncreas, que es un órgano que está cerca y detrás del estómago, entonces detecta, porque se eleva el nivel de azúcar en la sangre. Desde que pasa de 80 en la sangre, el páncreas comienza a producir insulina, un páncreas normal. Entonces, si ese páncreas se ha venido enfermando a través del tiempo, por razones, alcoholismo, drogas y otras cosas, otras enfermedades, la herencia, hay unas células que se llaman células beta en el páncreas que producen la insulina, pero si la insulina no se produce en la cantidad necesaria, ni es una insulina de buena calidad, eso hace que ese páncreas no responda en la rapidez que necesitamos. Y entonces el azúcar se nos mantiene mucho tiempo y eso es lo que se llama diabetes. Aquellas personas que sufren desmayo, que se marean, caen y dicen, bueno, se puso malo fulano, ahí le bajó el azúcar. ¿Por qué esto sucede? Bueno, puede pasar muchas cosas. Existen causas, muchas causas de hipoglucemia, que es lo que el término médico que usamos de un bajón de azúcar. La gente piensa que el que le baja el azúcar también está mal. Ciertamente es peor que le baje que le suba, porque un bajón de azúcar es una señal ominosa, es una señal que indica que hay algo grave que está pasando en su organismo, porque el almacén de azúcar, que está tanto a nivel de músculo como a nivel de hígado, no está funcionando bien, no está reponiendo la cantidad de azúcar que necesitamos. Y esto puede pasar por muchas razones, entre ellas que lo más frecuente es que los pacientes están usando medicamentos para la diabetes y esos medicamentos no están acompañados de una buena dieta. Muchas veces por mala información, los pacientes diabéticos piensan que si están diabéticos no pueden comer. Y lo contrario, el diabético debe comer, si hace las meriendas adecuadamente, debería comer sus 3 porciones, raciones fijas de desayuno, almuerzo y cena y hacer 3 meriendas. De las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, incluso debe hacer una merienda en la noche, antes de acostarse, para evitar hacer una hipoglucemia o un bajón de azúcar en la madrugada. Aquellos dominicanos que nos siguen frente a sus televisores o por la página web de telefuturo.com.do, cuando son candidatos, precandidatos a diabéticos y lo desconocen, ¿cómo se expresan los primeros síntomas? Es decir, ¿qué siente el paciente en su organismo, su estado, que podría sufrir de diabetes? Sí, eso es una muy buena pregunta. Los primeros 10 años probablemente no hay síntomas, excepto que los primeros 10 años mientras se está gestando ese complejo de diabetes, lo que está pasando es que los nervios se van alterando. El paciente puede sentir apenas un pequeño mareo ocasionalmente o después del estado que llamamos postprandial, cuando come, ese paciente tiene que dormir una siesta. Eso indica que no está manejando su azúcar adecuadamente y a veces tiene que cabecear esa comidita, guardarse esos 10 minutos. Pero si tomamos en cuenta los factores de riesgo, el peso, sobre todo la vida sedentaria, el uso de comidas rápidas que son alto contenido de grasas saturadas, esas personas tienen más posibilidades de ser diabéticos. Y entonces estos pacientes deben ser sometidos a una vigilancia. Si tienes algún factor de riesgo importante como herencia y lo mencionado antes, especialmente la mujer, el uso de anticonceptivos, la propia hipertensión es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, uso de medicamentos, algunos antihipertensivos también, algunos medicamentos que se usan para el colesterol, tanto la
lo que se llama dislipidemia o una alteración del colesterol alto, los triglicéridos altos. Eso predispone a ser diabético. Y el tratamiento también te puede llevar a ser diabético también. ¿Cómo cuidamos de esta enfermedad a una parte de la población que es tan vulnerable como los niños y que por más control que se tenga en la casa, siempre el deseo de ellos es comer comidas con grasas saturadas, comer pizza, comer hamburgues, comer hot dog, comida chatarra? Si nosotros tenemos una gran responsabilidad, tanto social y diríamos que también política, como política de Estado, que debemos regular las comidas que se expenden en las calles, en las inmediaciones de los colegios, vigilar el control de los desayunos escolares, lo que los niños tienen acceso en las escuelas. En países, como, por ejemplo, como México, se suspende, ya por ley, se ha suspendido en las inmediaciones de los colegios, escuelas, no se puede vender comida rápida, ni tampoco se venden refrescos. Entonces, si nosotros tenemos un control de lo que los niños tienen acceso y le enseñamos una cultura, porque para lograr cambio en la diabetes debemos comenzar desde la niñez. Los textos escolares, ahora que ya pronto va a iniciarse las escuelas, deben tener clases de prevención de diabetes, para que esos niños aprendan a comer desde ahora, porque esos son los niños que van a futuro. Antes la diabetes asociada a obesidad en niños era muy rara, pero ya probablemente más de un 10% de nuestros niños diabéticos son diabetes tipo 2 que eran prevenibles. La diabetes tipo 1 no la podemos evitar, pero son los menos frecuentes, menos quizás de un 5% de los casos. Se dan casos, y sobre todo en personas ya de una edad avanzada, en que hay que amputarle una pierna o un dedo. ¿Esta cosa por qué ocurre? ¿Es una fase ya muy crítica de la diabetes? Sí, bueno, como dijimos antes, cuando el diabético llega a debutar, cuando decimos tiene una diabetes en debut, de inicio, realmente no está comenzando ese día. Ese día lo encontraron con 400, 500, 600, 800 de glicemia o de azúcar en la sangre, pero eso tenía ya 10 o 15 años. Entonces, en ese tiempo, la diabetes ganó mucho terreno, le cogió gabela, como decimos en algunas zonas de nuestro país. Entonces, ya los nervios están alterados. El primer daño es la neuropatía diabética, el trastorno del sistema nervioso, y eso hace que los pacientes no tengan sensibilidad. No es raro encontrar un diabético que tiene una piedrecita o el que lleva un zapato al zapatero y tiene una puntillita o algo, y tiene meses con una lesión y no se había dado cuenta. Por eso, dentro del cuidado de los pies, les recomendamos a los pacientes y a la familia que alguien debe chequear los pies de los pacientes en la casa. Alguien debe vigilar las medias, si hay una gotita de sangre, una gotita de pus. Entonces, esa es la etapa que muchas veces llegan ya en una etapa muy avanzada y no se puede. Antes, decir que era diabético era una sentencia de que iba a perder una pierna. Ya en nuestro país tenemos muchos médicos que se dedican muy bien al cuidado de pies diabéticos, que son cirujanos especializados, y otros médicos, diabetólogos también, y muchos médicos endocrinólogos que trabajamos con pies diabéticos, y entonces se ha disminuido mucho las amputaciones, pero todavía sigue siendo un mal latente. En la República Dominicana hay muchas amputaciones, lamentablemente, y eso impacta socialmente a la familia completa. Cuando un padre le corta una pierna, ya nadie le va a trabajo. Claro. Ese era el que trabajaba, ese era el que pagaba la comida, la universidad. Una desgracia familiar. Es una desgracia familiar ya, entonces tienen que pararse en los semáforos a pedir dinero, todo eso. Es una desgracia familiar, como usted bien ha dicho, perder una pierna, pero imagínense, no solamente eso aumenta el riesgo de muerte. La persona que pierde una pierna en los próximos 2 años probablemente va a perder la otra pierna. Yo quiero hacer énfasis, doctor, en la prevención y sobre todo en la parte que tiene que ver de cuidado. Una familia que no hay nadie en la familia que sea diabético, que tenga esos rasgos. ¿Qué hace una persona común y corriente que no tiene síntomas? Si tiene que ir, como por ejemplo existe, cuando usted tiene ya 35 años, usted tiene que ir donde un urólogo
a chequearse la próstata. Entonces, esta enfermedad no es parecida, no es igual, hay que tomar las previsiones del lugar, hay que ir al médico, chequearse. Sí, definitivamente hay que ir al médico. Se ha estandarizado que por lo menos una vez al año la gente se chequee el azúcar. Y personalmente pienso que es mucho tiempo, porque hay que tomar en cuenta los factores hereditarios. Nosotros como etnia tenemos también factores genéticos, tenemos genes ya identificados que nos predisponen a nosotros para ser diabéticos, solamente por ser latinoamericanos y de esta parte del Caribe. Ya por eso tenemos más herencia. La prevalencia de diabetes en nuestro país es altísima y probablemente está subestimada por las encuestas que tenemos. Los estudios más recientes nos acercan al 10, al 12% probablemente, y es probable que sea mucho más de ahí. Más del 20% de nuestra población es obesa y tenemos malos hábitos alimentarios. Hemos incorporado, hemos importado, hemos traído de otros lugares ya muchas maneras de comer que no eran las que teníamos antes, sí, lamentablemente. Doctor, los fármacos, las medicinas para tratar la diabetes son muy rigurosos, son muy estrictos, y ya que el paciente de diabetes, una diabetes crónica, si pudiéramos decir en cuanto a alimentación o estilo de vida, dice, bueno, ya usted no puede hacer esto jamás en su vida, consumir este tipo de alimentación, etcétera. No parece ser tan estricto, la gente no cumple mucho los programas dietéticos. Entonces uno tiene que, como médico, como orientador en salud, también uno tiene que hacer un acuerdo, un consenso con los pacientes para que ellos aprendan a elegir las porciones, las mezclas de alimentos que hacen. Y los medicamentos, tenemos problemas con la parte de la medicación, porque la mayoría de los pacientes a veces no tienen el acceso tan fácil a conseguir medicina. Y también están los mitos hacia el tratamiento. Muchas personas se les cuesta trabajo entender y asumir o asimilar que ya son diabéticos. Eso es difícil, un diagnóstico realmente que la gente no acepta tan fácil. Entonces, para aceptar ese diagnóstico, no solamente vale la instrucción del médico, necesitamos formar un equipo donde incluya psicólogos, orientadores de salud, educadores. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital desarrollamos una estrategia de empoderamiento que se llama Club de Diabetes y Hipertensión Arterial, donde hemos entrenado pacientes ya por 4 años y son educadores. Entonces, del paciente, de boca en boca, escucha a veces más al paciente que tiene experiencia, que ha vivido, que vive con una enfermedad y que vive con tratamiento, porque hay muchos mitos. Para tú hacerle entender a una gente que tiene que ponerse insulina, eso a veces toca mucho tiempo. Si se lo dice una persona que ha vivido ese proceso, ya lo entiende mejor. Poniendo. Nosotros, por ejemplo, con esta estrategia del Club de la Diabetes, logramos en estos últimos 4 años disminuir en más de un 50% la visita de los pacientes diabéticos a la emergencia de nuestro hospital. Doctor, y en cuanto a los dispositivos médicos, aquí en la República Dominicana, cuando ya la diabetes llega a una etapa crítica, que hay que amputarle un miembro, que tiene que entrar el cirujano, ¿estamos preparados tenemos suficientes dispositivos médicos, tenemos buenos implantes, tenemos buenas prótesis? Tenemos buenos médicos preparados para eso, pero lamentablemente no tenemos suficientes centros. Para eso solamente tenemos un hospital que se dedica de manera exclusiva. ¿Un solo hospital? Sí, de manera exclusiva a los diabéticos. Y entonces ese hospital a su vez tiene varias sucursales, pero es un sistema un poco rígido. Por ejemplo, los pacientes con seguro SENASA subsidiado no están incluidos en ese programa. No tenemos la facilidad, deberíamos tener una fábrica de calzados apropiados para los pacientes diabéticos y no una tienda que esté estandarizada, que tú vayas, dame el número 9, sino que cada paciente lleva un pie diferente, claro, una situación diferente, entonces debe trabajarse el pie para cada paciente. Entonces, ese tipo de situación se hace empeorar. Y también tenemos una legislación que todavía no se revisa, que hay que actualizarla, desde 1998, que la emprendió el doctor Escaño, y se hizo un decreto que hacía una exención de los impuestos para la insulina, pero en ese tiempo solamente venía un tipo de insulina.
Ya tenemos muchos tipos diferentes de insulina y muchos medicamentos para los diabéticos. Los diabéticos necesitan una legislación que los apoye, porque el presupuesto de un diabético en tratamiento pasa de los 5,000 pesos mensuales. Okay. Bueno, yo creo que si hay algunos legisladores que están pues en sintonía, como los hay siempre, de aquí han surgido algunos temas que pudieran ser ya propuestos en un proyecto de ley, como es el caso del que el doctor hablaba ahorita, de la prohibición de venta de comidas chatarra alrededor de los centros de educación, y esta con los medicamentos. Que apoya a los diabéticos. Se necesita que los legisladores se sensibilicen con los diabéticos, con los hipertensos, porque estas dos situaciones son dos condiciones que deberíamos enfrentarlas más que como enfermedades, como condiciones de vida, para que la gente aprenda a vivir con esa condición, y si un paciente se cuida, puede vivir mejor. Definitivamente, si los legisladores nos ayudan, estamos dispuestos a colaborar con ellos para poder hacer un marco legal donde se proteja a los pacientes, que los medicamentos les lleguen sin impuestos. Vamos a pedirle que cumplan con su rol, no que nos ayuden, que cumplan con su rol. Sí, correcto, ese es su rol, gracias. Sí. Doctor, bueno, 2 en 1, finalmente. Es una mito o realidad del paciente que sufre ya una diabetes avanzada, si tiene algún otro tipo de complicación, si tiene que operarse de otra cosa, está limitado, ¿verdad?, por el tema de la diabetes. Y cómo le va a un paciente con diabetes con el tema de seguros, si los seguros cubren este tipo de tratamientos, si los medicamentos también están incluidos en la cobertura. Tenemos nosotros que manejamos muchos pacientes asegurados, casi todos los seguros, tenemos que decir que lamentablemente muchos seguros no quieren cubrir los medicamentos para los pacientes diabéticos, algunos planes sí y otros no. Entonces eso hace que no haya una estandarización de qué le cubrimos a los pacientes diabéticos. De hecho, hay seguros que los pacientes cuando pasan de una edad o tienen algún tipo de condición como la diabetes, hasta lo sacan del seguro. Oye, hasta lo sacan del seguro. Qué crimen, Dios santo. Eso es una situación que necesita el esfuerzo de las autoridades para que se trabaje con estos pacientes. Porque si un paciente tiene un seguro y lo ingresan por un pie diabético, como pasó un caso reciente, entonces el seguro dijo, no te cubrimos esa condición. Pero por Dios. Sí, wow. O sea, así no podemos. Entonces la situación, hay que invertir en la educación, invertir también en la prevención, que es lo más importante, invertir también en la atención de estos pacientes. Me decía sobre las complicaciones, los diabéticos una operación tienen de corazón complicaciones. abierto, Un paciente se puede operar, aunque sea diabético. Okay. No hay que tener temor, solamente hay que tener los controles necesarios, estabilizar los niveles de azúcar en la sangre o la glucosa, y entonces se puede controlar muy bien los pacientes y pueden ser operados. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son de las complicaciones más frecuentes y la causa número 1 de muerte en estos pacientes, porque la diabetes es una enfermedad como que mantiene una inflamación latente de bajo grado, se llama, a través de los años. Desde antes de que le comenzara a subir el azúcar, se están inflamando, y esas arterias, cuando el paciente se hace el diagnóstico de diabetes, más de la mitad de los pacientes van a tener ya las arterias coronarias enfermas. Si le hiciéramos cateterismo a todos los diabéticos que encontramos, después que se controle su azúcar, vamos a ver que esas arterias necesitaban atención hacía tiempo. ¿Tiene alguna, finalmente por mi parte, tiene alguna etapa de la vida del ser humano? La diabetes puede ser en niños, puede ser en adultos, puede ser en jóvenes, mayores. Hay muchos tipos de diabetes. La mayoría de los diabéticos aparecen después de los 45 años. O sea que con una edad adecuada para comenzar a hacerse su chequeo puede ser después de los 35 años, cualquier persona, diríamos, habitual, normal. Pero si el paciente tiene obesidad desde la niñez, también hay que hacerle chequeos de la glicemia o glucemia. También si estaba en obesidad, sobre todo los pacientes que están en obesidad. Y los pacientes que tienen las marcas negras que les he mencionado, que se llaman acantosis nigricans. Bueno, doctor, muchísimas gracias, ¿verdad?, por su presencia interesante en relación a este tema y lo bien que lo comunica también el doctor y sencillo que le llega a toda la ciudadanía. Nosotros seguimos con el curso de nuestro contenido. No se muevan, que por ahí viene Cristian Rojas, listo para darnos detalles de este oro que hemos obtenido en los centroamericanos por nuestro Víctor Estrella en el tenis.